hermanos, bienvenidos a otra edición de Lunes de Liderazgo. Y sobre los últimos meses hemos hablado de un libro que se llama Los Desafíos del Líder Cristiano. Fue unos charlas que fueron escritos por John R. Stott, hablando en un grupo de líderes jóvenes en Argentina. Y hemos hablado del desánimo, hemos hablado del estancamiento, las relaciones personales, la importancia de escuchar para fomentar buenas relaciones. Él cierra su libro tocando el tema del liderazgo para los jóvenes. Y cuando Pablo dejó a Timoteo en Éfeso para ser el líder de la iglesia, era probablemente en sus 30s y faltaba la madurez y la edad para ganar el respeto de los líderes, los ancianos de la iglesia. Y todos de nosotros, mayormente, tenemos tiempos en nuestra vida cuando somos lo más joven, cuando somos más joven que la mayoría de la iglesia o de nuestro grupo. ¿Cómo debemos actuar y funcionar cuando somos líderes jóvenes? Yo recuerdo cuando yo era pastor de la primera iglesia, mi primera iglesia, y el primer domingo cuando me levanté para predicar, yo pensé, ¿qué voy a decir a ese grupo de gente que todos son mayores que yo? Ellos tienen sabiduría, ellos tienen experiencia en la vida. Yo no tengo nada, yo estoy en mis 20s y no tengo el tiempo en la vida que ellos tienen. Pero Dios me guió a enseñar las Escrituras. Y Pablo toca ese tema con Timoteo. La importancia del ejemplo de Timoteo, la importancia que Timoteo preste atención a las Escrituras para leer, para predicar, para enseñar las Escrituras. Mira lo que él dice. La Biblia dice en 1 Timoteo 4:11 al 5:2, dice, esto manda y enseña, ninguno tenga en poca tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. No reprendes al anciano, sino exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, y las ancianas como a madres, y las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Normalmente, cuando tenemos una lucha en la iglesia, cuando tenemos problemas que la gente está rechazando nuestro liderazgo porque somos más jóvenes que ellos, ellos no quieren prestar atención a nosotros, no daban cuenta de nuestra sabiduría, nuestro ánimo, energía que tenemos cuando somos jóvenes. Y cuando eso pasa, normalmente somos más agresivos y tratamos de promovernos a nosotros mismos para efectuar un liderazgo con respeto. Pero Pablo tiene otra manera para Timoteo. En vez de Timoteo luchando y promoviéndose a sí mismo, él dice 6 cosas que Timoteo debe hacer en su ministerio. Y yo creo que esos son importantes, no importa la edad que tenemos. Nunca llegamos a la edad que no necesitamos esta sabiduría de las Escrituras. Pero primeramente él dice, cuida su ejemplo. Segundo, identifica con su autoridad. Ejercita sus dones espirituales, muestra su progreso en la fe, cuida tu coherencia y cuida tus relaciones.
Now, mira lo que él dice acerca de su ejemplo. Tal vez no tiene la edad de otros y no tiene la experiencia en la vida de otros, pero todos tenemos un ejemplo, todos tenemos un testimonio y debemos vivir conforme a la palabra de Dios. Pablo le da a Timoteo 6 consejos y el primero aparece en el versículo 12. Sé ejemplo. Si Timoteo quería que su liderazgo fuera aceptado, tenía que dar un buen ejemplo. No despreciarán su juventud si podían admirar su vida. Este es el nuevo modelo de liderazgo que introduce Jesús, que el liderazgo es por el ejemplo y no por el autoritarismo. Y cuando nuestra autoridad es cuestionada, amenazada o resistida, tenemos la tentación de imponernos por la fuerza. Tenemos que resistir esta tentación. Noten que amplio debo ser el ejemplo y modelo en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Sería difícil exagerar las consecuencias perjudiciales de un mal ejemplo a los beneficios de un buen ejemplo. El primer consejo que Pablo nos da a un líder joven es cuidar su conducta y ser un ejemplo. Pero segundo, y muy importante, es nuestra autoridad. Si no tenemos la autoridad de los años, de la edad, de la experiencia, no podemos decir que ya tengo 30 años en el ministerio, yo tengo sabiduría. Debemos prestar atención a qué es nuestra autoridad para el ministerio. Y el segundo consejo que Pablo da a Timoteo es identificarse con su autoridad. En el versículo 14 vemos que se refiere a las escrituras, pero después Pablo hace una pausa y agrega, entre tanto que voy. Mientras que Pablo no estaba con él en Éfeso, esas palabras expresan su consciente autoridad apostólica, que él sería el maestro de la doctrina y de la ética. Él resolvería las discordias y administraría la disciplina. La pregunta era, ¿qué pasaría cuando él no estuviera, o cuando él estuviera ausente? ¿Qué pasaría con Timoteo cuando Pablo estaba ausente? Y Pablo dice, ocúpate en la lectura. Recuerdes que Timoteo no era un apóstol. No tuvo la autoridad de un apóstol como Pablo. Y el verbo griego leer, hablando de leer las escrituras, es anagnosis, que siempre refiere a una lectura pública de una petición, un documento o un testamento. ¿Qué documento podría leer Timoteo en la presencia de los ancianos para ganar el respeto? Por supuesto, el Antiguo Testamento, más las cartas que Pablo y los otros apóstoles estaban escribiendo y enviando a las iglesias. Vemos esta autoridad en Nehemías cuando Esdras se levantó para leer las escrituras. Y cuando Pablo escribió el libro de Primera de Tesalonicenses 5:27, él dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Perdón, eso fue Colosenses 4:16. Cuando él escribió Colosenses, él dijo que eso debe ser leído en la iglesia de Laodicea también. No importa nuestra edad, porque nuestra autoridad nunca se cambia. Nunca llegamos a la edad que no necesitamos las escrituras. Esos son la autoridad por nuestro ministerio, sea un joven comenzando su ministerio o un anciano que ya tiene 40 años de ministerio, la autoridad nunca se cambia. Vamos a hablar de los otros 4 en la siguiente semana, pero recuerdes, si eres un líder joven o si eres un líder en cualquier edad, cualquier época de su ministerio,
recuerdes que necesitamos cuidar nuestro ejemplo, que nuestro ejemplo y testimonio son importantes para ganar el respeto de los que a los cuales estamos ministrando. Y nunca debemos desviar ni dejar la autoridad de nuestro ministerio, que Cristo nos llamó a predicar la palabra de Dios y debemos prestar atención a leer, enseñar y implementar la palabra de Dios. En la siguiente semana hablamos de los dones espirituales, nuestro progreso en la madurez, nuestra coherencia en Cristo y nuestras relaciones personales. Hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Espero que tengas una buena semana.